Buenas noches, mi nombre es Gustavo Romero. Este video es la sustentación a la simulación del curso de proyecto de grado. En la problemática planteada es pues lograr obtener un sistema o en los sistemas de calefacción partiendo desde energías limpias. Esa fue la problemática identificada y como solución planteada como proyecto de grado es el lograr el diseño del modelamiento matemático del sistema que dé solución pues a calentar este líquido para un domicilio o una casa residencial partiendo desde la energía tomada desde un panel solar. Entonces, básicamente para nuestro modelamiento matemático vamos a tener lo que es el fluido 1 y la temperatura 1, que sería en este caso el agua que ingresa al sistema en temperatura ambiente y la cantidad de agua que ingresa. Vamos a tener una variable Q que sería la impresión o la potencia de calor que va a obtener el sistema. Esta impresión de calor pues es la entrada desde el panel solar y vamos a tener a la salida un flujo y una temperatura. Entonces, empezamos con las convenciones. Como lo explicaba arriba, pues es flujo 1 entrada, T1 temperatura de entrada, flujo de salida y temperatura de salida. Obteniendo estas variables, lo primero que se hace en el sistema es el balance de materia. Vamos a obtener que el balance de materia es algo sencillo, ya que no vamos a contemplar en el sistema como cambios químicos ni evaporaciones, entonces tampoco va a haber cambio del volumen inicial al volumen de salida. Aquí planteamos también el balance de energías. Obtuvimos todo el modelamiento matemático desde estas variables para finalmente pues tener la derivada y las ecuaciones diferenciales que representan todo nuestro esquema matemático. Ya pasando a la parte del algoritmo, vamos a tener como entrada pues en temperatura el agua a temperatura ambiente, unos 23 grados centígrados, y queremos que nuestro sistema eleve la temperatura de esta agua que entra a 40 grados centígrados. La Q pues no la vamos a establecer, ya que este será pues el proyecto es incluir que pues en nuestro software o en nuestro modelo matemático podamos jugar con esta variable para hallar pues o temperatura de salida o temperatura de ingreso y verificar efectivamente cómo se comporta el sistema. Vamos a tener como fluido 75 litros por minuto, un volumen de 500 litros aproximadamente. Pues esto sí es una constante ya del sistema como tal en el sistema de Euler, y vamos a pasar a representarlo en MATLAB. Para representarlo en MATLAB entonces utilicé una función que se encarga de realizar toda la impresión de los datos y la gráfica. También una función en la cual me va llevando lo que sería la y lo que representa sumándole la derivada del, del sistema. Y finalmente vamos a interpretar todo el modelamiento matemático teniendo un rango de integración. Vamos a tener, pues como lo decía acá, la temperatura deseada es de 40 grados, una temperatura inicial de 23 grados, y vamos a empezar con una potencia de 1700. Esta potencia es obtenida desde el panel solar y va a ser representada siempre en calorías sobre minutos, en calorías sobre minutos. Los parámetros de flujo, como lo decía, un flujo de 100, un volumen aproximado de 500. Entonces vamos a pasar a realizar la simulación inicialmente con estos parámetros que ya hallamos en el modelo matemático. Bueno, como vemos, bueno, esto ya lo había realizado. El 1700 es porque inicialmente pues en ese momento está estable el modelo matemático. Es un sistema estable que mantiene efectivamente nuestra temperatura a 40 grados centígrados de salida cuando se ingresa con 23 grados temperatura ambiente. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a poner
que ya la entrada, bueno, sean los mismos 23 grados, pero vamos a poner más potencia del panel solar. Vamos a incrementar a unos 2000 calorías sobre minutos y vamos a realizar nuevamente la simulación. Bueno, entonces como vemos, acá ya el sistema no es estable, el sistema nos va a pasar a calentar, va a terminar estable en 40 grados, pero vemos como tiene un dinamismo al incluirle más potencia obtenida desde el panel solar, más potencia calorífica en el sistema. Efectivamente vamos a tener un pico de 42.5 grados aproximadamente, en el cual ya va a llegar a estabilizarse en ese rango de temperatura. Entonces vemos como efectivamente nuestro modelo matemático es capaz de predecir en la estabilidad del sistema cuando cambiamos nuestras variables. Finalmente también podremos revisar que ya no queremos una temperatura final de 40 grados. Vamos a expresar que la temperatura final es de 20 grados, por ejemplo, solo tomando un ejemplo. No, perdón, de 20 grados no, tendría que ser de 24 porque el sistema no, pues no va a ser un enfriamiento, un enfriamiento por debajo de la temperatura que está. Y vamos a realizar la simulación. Entonces acá como vemos efectivamente el sistema pues ya se estabiliza en 24 grados a la salida, que fue lo que le pedimos, se estabiliza en 24 grados y efectivamente pues ya no va a tener un calentamiento mayor a esto, sino que va a empezar a decrecer. También podemos no imprimir ninguna potencia calorífica, es decir que el sistema prácticamente no estaría realizando pues el modelamiento matemático en este momento pues no haría ningún incremento de calor, ya que al sistema no le estaría entrando nada de calor. Y como vemos efectivamente iniciamos en 24 grados centígrados y en ese momento empieza a, como si se presentara un enfriamiento. Se va a estabilizar alrededor de 23 grados, que es la temperatura que le estamos dando de salida, porque pues el sistema no tiene ningún ingreso de potencia de calor. Entonces, como vemos, el modelo matemático efectivamente está funcionando. Esta sería la sustentación.